Es un muy buenas tardes, una vez más. Les agradezco su presencia. Les estaba comentando que vamos a dar el examen, ¿no? El examen esta vez va a ser de preguntas, ¿no? No va a ser opción múltiple, sino lo tienen que elaborar. Entonces, esto está ya disponible en la plataforma para que lo puedan resolver y tiene el valor, como siempre, de 40 puntos, ¿no? De todas formas, eh, yo considero, ¿no? Que lo van a poder desarrollar en su cabalidad. Entonces, lo que sí les pido es que se organicen, ¿no? El tiempo a veces suele jugarnos en contra, solamente va a ser hasta el domingo. Entonces, sí, no sé si es que van a disponer de su carnaval, pero yo generalmente considero, ¿no? Que las personas viajan o se dedican a otra cosa, entonces yo pienso que va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, hasta el domingo. De todas formas, siempre estamos prestos, ¿no? Para poder ampliar el tiempo si fuera necesario. Pero sí les pido, por favor, que tomen en cuenta para que no se vean perjudicados. También hacerles recuerdo que ya está igual las actividades disponibles en la plataforma de la semana 4 para que igual puedan ir desarrollando, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. Vamos a continuar con la temática y vamos a ver el contenido, ¿no? Vamos a ir viendo que en esta clase vamos a desarrollar lo que la anterior semana habíamos visto, lo vamos a ver más a detalle. En este caso vamos a recordar ciertos conceptos pequeñitos pero necesarios para podernos contextualizar acerca de lo que es la lactancia materna en sus tres componentes, y los vamos a ver como conceptos básicos. Luego vamos a ver una manera de abordaje en relación a la crianza, ¿no? De los niños, que se llama el cuidado cariñoso y sensible, que además esto está mediado por la Organización Mundial de la Salud, y vamos a ver qué parámetros contempla, ¿no? Esto es importante sobre todo para las personas que trabajan a nivel organizacional o de proyectos, porque toma en cuenta dimensiones, ¿no? Para su evaluación. Luego, la lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Cómo es que se va a desarrollar? ¿Qué características tiene? ¿Qué beneficios y qué importancia tiene tanto para la madre como para el niño? La vigilancia en la primera hora del recién nacido, ¿no? Esto, ¿cómo es que el personal de salud, de acuerdo a las directrices que hay, ¿no? Para la evaluación de los hospitales amigos de la madre y del niño, em, que para poderse certificar se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y que obviamente están dentro de la normativa de todos los hospitales. Luego, la posición y agarre, ¿no? Cómo es que se tiene que desenvolver para poder la madre, ¿no? Desde el posicionamiento de la madre y también el del bebé. ¿Qué técnicas de extracción van a haber? Lo que habíamos visto la anterior vez, ¿no? Que es importante la extracción, pero vamos a ver ahora cómo es que se tendría que hacer, cómo se tendría que la madre disponer, ¿no? Y luego, en el caso de la conservación de la leche materna, cómo, a qué temperatura, cuánto tiempo existe de tiempo útil, ¿no? De vida de la leche. Entonces vamos a empezar por los conceptos. Vamos a ir recordando aquí, si ustedes gustan, pueden activar el micrófono, no hay problema, ¿no? Para que puedan opinar o si gustan igual intervenir. Entonces vamos a recordar qué es este concepto de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Es cuando la niña o el niño va a consumir solamente la leche materna, es decir, no va a consumir ningún otro alimento, ¿no? A excepción de algún tipo de medicamento, algún suplemento o algún tipo de, por ejemplo, de la sal de rehidratación oral, ¿no? Algún tipo de tratamiento necesario para la supervivencia del niño. En este caso, por vía oral, ¿no? Ahora, en el caso de otro tipo de alimentos, ¿no? Que pueda ingerir el niño, están prohibidos. Por ejemplo, comida o refrescos o incluso agua, ¿no? Porque sabemos que la leche, al ser un biofluido, tiene todo el aporte suficiente para poder hidratar adecuadamente al niño.
Sí se pueden dar casos en los cuales por algún tipo de alteración patológica, es decir, durante la enfermedad, el niño necesite la sal de rehidratación oral, ¿no? Entonces, en esos casos sí se va a incluir además agua, ¿no? Porque la sal de rehidratación oral necesita un medio de dilución. Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, el hecho de los mates, ¿no? El mate de anís, por ejemplo, que generalmente se utiliza en los niños pequeños porque a veces nosotros o la mamá no hemos hecho un énfasis adecuado en esto de la digestión, ¿no? Y sobre todo en la mamá primeriza genera cólicos, ¿no? Se dan, que eso es normal en los niños, pero la mamá hace mal uso del anís, ¿no? Y generalmente el anís estrella es el que más se utiliza y lo que ocasiona es problemas graves en el caso del intestino del niño, ¿no? Sobre todo la parálisis intestinal. Entonces, cualquier tipo de alimentación que vaya a recibir este niño le va a ocasionar problemas severos, ¿no? Entonces, incluso puede ser referido al hospital por haber consumido este tipo de mates. Entonces, son totalmente negativos para la salud del bebé. La lactancia materna prolongada, ¿no? Esta va a ser la que se va a dar más allá de los 6 meses y a partir de los 6 meses es cuando la leche ya va a empezar a ser complementaria a la alimentación, pero es necesaria para poder cubrir, ¿no? Los ciertos remanentes calóricos que vayan a faltar y que la alimentación complementaria no pueda cubrir, sobre todo en el inicio de la alimentación complementaria. Como hemos ido viendo, pueden haber brechas, ¿no? calóricas, las cuales no se van a cubrir en su totalidad, sobre todo al inicio de la alimentación complementaria. Entonces tiene que acompañarse con la lactancia materna. Y posteriormente ya se va a ir disminuyendo, ¿no? La frecuencia y el tiempo de las mamadas. Pero esto es necesario que se vigile, ¿no? Sobre todo cuando no se conoce, porque generalmente los niños llegan a los 6 meses, la mamá asume que porque va a empezar a comer, deja de darle la leche materna, pero el inicio de la alimentación complementaria no es totalitario, quiere decir que no va a empezar a comer toda la cantidad de energía que necesita. Empezará comiendo 3 cucharitas, ¿no? Como es la normativa en nuestro país. Generalmente una vez al día, ¿no? Entonces estas 3 cucharas no le van a aportar las 500 calorías que necesita para poderse mantener vivo. 500, 700, ¿no? Dependiendo la edad que va a tener. Entonces, de acuerdo a esto, es importante, ¿no? Que haya supervisión del pediatra, seguimiento del nutricionista para que se pueda evitar que el niño se desnutra, porque muchos niños llegan a los 6 meses y bajan drásticamente de peso por este tipo de conductas de la mamá, ¿no? Entonces, esto es importante también vigilar. Entonces, la lactancia materna debería ser prolongada hasta los 2 años, ¿no? Para que el niño pueda tener este apoyo, sobre todo que hemos visto que tiene una influencia muy importante en el neurodesarrollo del bebé y en la manera en la que se va a relacionar, ¿no? con su entorno y cómo la mamá lo va a ir acompañando en este desarrollo o en este proceso. Entonces se considera a esta lactancia materna prolongada cuando la niña o el niño consume la leche materna además de alimentos complementarios adecuados, ¿no? y apropiados para su edad, a partir de los 6 meses hasta los 2 años de edad. También aquí va a influir mucho lo que es la crianza perceptiva, ¿no? Un estilo de crianza que está diseñado para fomentar el desarrollo de la autorregulación y promover el desarrollo cognitivo, social y emocional. En este caso, sobre todo al poder hablar de la alimentación complementaria, nos vamos a salir un poquito, ¿no? de lo que es el rango perinatal, pero sí es importante que lo puedan conocer. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el baby led weaning. Si bien esto está muy lejos, ¿no? de lo que es la época perinatal, pero sí es necesario que lo conozcan porque es lo último que se está manejando, sobre todo en el abordaje de la alimentación complementaria y forma parte de lo que es la crianza perceptiva. Ahora se manejan este tipo de definiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no se maneja incluso lo que nosotros tenemos como normativa en nuestro país, que es la alimentación complementaria típica, ¿no? O la común o la conocida, ¿no?
¿Por qué? Porque se ha visto que esto generalmente le causa al niño dependencia y muchas veces el niño llega hasta los 2 años con papilla, ¿no? Porque a veces la mamá asume que no puede tragar o que le es complicado o incluso el niño se acostumbra tanto a las papillas que le resulta complicado evolucionar, ¿no? O se atora, entonces la mamá asume que le hace daño y al final estamos fomentando la dependencia, ¿no? No le estamos permitiendo crecer adecuadamente al bebé. Si bien obviamente el niño necesita que se lo cuide, necesita supervisión y demás, no se puede volverlo tan dependiente, ¿no? Y sobre todo con las texturas, porque sabemos que el niño aprende a través de lo que está comiendo, de lo que está oliendo, ¿no? De lo que está viendo, cómo es el medio. Entonces, sí, aquí un paréntesis vamos a hacer, ¿ya? Luego, la lactancia materna continuada. La autorregulación incluye construcciones superpuestas que pueden afectar las conductas alimentarias, incluyendo el autocontrol. La fuerza de voluntad, control conductual, demora de la gratificación, regulación emocional, función ejecutiva y control inhibitorio, ¿no? Entonces acá también haciendo referencia a lo que sería el cuidado, sobre todo al nivel nutricional de lo que sería la percepción, ¿no? Con esto del baby led weaning, el niño empieza a comer, es decir, se le aporta todo cocido, pero no en papilla, sino las verduras se le dan en trozos pequeños, pero no desechos, ¿no? Entonces se le ofrece un plato grande y el niño se va a servir lo que desee. No vamos a medir la cantidad, ¿no? Le vamos a dar de los 3 grupos alimentarios que conocemos, es decir, le vamos a aportar carnes, le vamos a aportar verduras y también algún tipo de carbohidrato. En este método Baby Led Weaning no se hace hincapié, por ejemplo, en los alimentos alergénicos, a diferencia de lo que serían los pescados de mar o cualquier otro alimento de mar, ¿no? Que pueda contener grandes cantidades de mercurio, solamente por la contaminación que conlleva, no por que sea un alimento de mar propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pescados del lago, por ejemplo, la trucha, ¿no? Sí se le puede dar en el caso del método Baby Led Weaning, porque también se ha visto en los últimos estudios, ¿no? Y sobre todo en la práctica reciente de la alimentación complementaria perceptiva, que este tipo de alergias que antes se podían identificar en los niños, ahora se pueden mitigar, es decir, se pueden evitar a través de una incorporación paulatina de estos alimentos alergénicos, ¿no? Por eso es que ahora el huevo, el queso, eh, la leche entera sí es importante que no la aportemos, pero también con una dilución adecuada se puede aportar, ¿no? Es decir, diluyéndola, porque antes se mencionaba, ¿no? Que todos estos alimentos ocasionaban daño renal al bebé. Sí es bien importante el hecho del diagnóstico y saber qué tipo de nacimiento ha tenido, con qué peso ha nacido, recordando que el bajo peso de nacimiento hace que sean vulnerables los niños, ¿no? A enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, sí vigilar, ¿no? Acompañar y monitorear al desarrollo de este niño, fomentando la lactancia materna exclusiva, haciendo que sea prolongada para que la leche le aporte todos los beneficios que necesita, ¿no? Y así poder evolucionar hasta los 2 años, tratando de evitar que esta multiplicación de las células adiposas llegue a darse de manera exponencial y esto le condicione, ¿no? A que vaya a tener problemas en la edad adulta. Ahora vamos a hablar de lo que es el cuidado cariñoso y sensible, ¿no? Lo que habíamos visto en el contenido. ¿Y a qué se refiere este cuidado? Está constituido por 5 parámetros y esto, como les decía, ya es de abordaje motivado por la Organización Mundial de la Salud y también por la UNICEF. Está constituido por la nutrición adecuada, la atención perceptiva, quiere decir el cuidado de los padres, ¿no? Que vayan a dedicarle tiempo suficiente, los padres o los cuidadores. Protección y seguridad quiere decir que pueda tener un techo donde vivir, protegido del ambiente, ¿no? De las inclemencias del tiempo.
que pueda tener oportunidades para el aprendizaje temprano, ¿no? Sobre todo la estimulación temprana, que también se llama, o la neuroestimulación, ¿no? Donde el niño puede tener contacto con tipo de juguetes, texturas, puede desenvolverse en un lugar en el cual va a tomar contacto con objetos de diferentes estructuras, ¿no? Para poder desarrollar tanto su cerebro como su capacidad motriz. Y finalmente, la buena salud, ¿no? Que pueda tener el monitoreo, el seguimiento del personal de salud integral o integrado para que pueda identificarse tal vez algún tipo de alteración y se le pueda acompañar en su desarrollo. La traducción de de esta definición, Nurturing Care Framework significa las condiciones generadas por las políticas, los programas y los servicios públicos. Entonces, estas condiciones permiten que las comunidades y los cuidadores puedan asegurar la buena salud, la nutrición y el cuidado, ¿no? De algún tipo de amenaza, por ejemplo, la contaminación que puede ser ambiental a través del smog, puede ser contaminación química a través de algunas sustancias, por ejemplo, los ríos, ¿no? O también podría ser contaminación química mediada por algún tipo de sustancia gaseosa que puede estar inducida por algún tipo de fábrica, o también incluso la contaminación de las paredes, ¿no? De las estructuras de la casa. Entonces, todo eso tiene que estar supervisado, ¿no? Por la familia para que estas estructuras no vayan a constituirse como un agente negativo para el desarrollo de los niños. El aprendizaje temprano, esto está basado, como les habíamos dicho o les había comentado, la neuroestimulación, ¿no? El neuroaprendizaje, el desarrollo motriz, como podemos ver en el gráfico, puede ser a través de estructuras u objetos, puede ser a través de la estimulación del sonido, ¿no? De la música también, como hemos visto o recordarles que existe lo que se llama el efecto Mozart, ¿no? Que esto, si bien tiene su influencia en el caso de las mujeres embarazadas, también en el caso de los niños, e incluso se ha visto que la música instrumental puede tener efectos muy benéficos para disminuir el desarrollo de las células cancerígenas, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque vamos abriendo, ¿no? La brecha de lo que es la ciencia, que antes era bastante cerrada, muy alejada de las demás ciencias, pero ahora podemos ir viendo que se están integrando nuevamente como era en la antigüedad, ¿no? Se están integrando todas las disciplinas y eso es lo importante porque permite tener un desarrollo, una supervisión del desarrollo mucho más complejo del niño, ¿no? Y no solamente la parte de salud o la parte de nutrición, sino todos trabajar de manera conjunta. Para poder promover lo que es la salud, es importante también el hecho de la dedicación que la madre y el papel importante que juega la madre en el desarrollo del bebé, ¿no? Porque la madre es la protagonista de este vínculo que va a haber, ya que ella es la persona que va a sostener al bebé, ¿no? Considerando que el niño está en una situación de vulnerabilidad porque es pequeño, no es autónomo, entonces necesita del cuidado de la madre. Si en el caso de que la madre, por darse situaciones psicológicas, psiquiátricas o de algún tipo de enfermedad importante, no puede hacerse cargo del bebé, tiene que existir una persona que vaya a sustituir esto, ¿no? Generalmente lo que se recomienda es que pueda ser una persona allegada o un familiar, considerando el lazo afectivo que pueda existir. Si no se puede dar esta situación, entonces tiene que ser una persona que vaya a tener características de sensibilidad con los niños, ¿no? Para que no los maltraten, no sufran maltrato infantil temprano y también para que se pueda velar porque su neurodesarrollo esté protegido, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una ausencia de este cuidado sensible y cariñoso, ¿no? Porque parece que fuera una definición muy poco científica. Sin embargo, se pueden ver, ¿no? Que a través de estudios diferentes
El hecho de que no se le brinde amor o afecto a los niños va a influir en su desarrollo. Niños que no tienen padres, ¿no? Los huérfanos, por ejemplo, se puede ver que tienden a crecer menos, es decir, a tener deficiencias en cuanto al crecimiento y el desarrollo, en comparación de los niños que son criados por la familia o por padres. También el sistema inmunológico se ve deprimido en el caso de los niños que no cuentan con padres, ¿no? Y solamente tienen cuidadores. Entonces, esto va a influir de manera negativa y como no sé si recuerdan anteriormente, hemos visto una micrografía electrónica en la cual el principal agente negativo que se va a dar es a nivel cerebral, donde las neuronas empiezan a morir, ¿no? Si bien en esta edad, hasta los 2 años, existe gran plasticidad y demás, como esta es una situación sostenida, quiere decir que si el niño no encuentra unos padres sustitutos, ¿no? O unos padres adoptivos dentro de estos 2 años, va a perder muchas oportunidades el bebé. Y a larga data, es decir, en la edad adulta, puede constituirse en una persona de características negativas para la sociedad, ¿no? Porque principalmente en esta época ha tenido carencias, carencias de afecto, de amor, ¿no? De atención sobre todo, y esto ha influido en su cerebro, ¿no? Y en la percepción que va a tener a largo plazo. Desde el punto de vista anatómico, las neuronas van a morir, ¿no? Y aún siendo que va a haber una neuroplasticidad para poder subsanar esta necrosis que va a haber a nivel cerebral, al ser crónico, se va a constituir de todas formas en un problema de muerte neuronal, ¿no? Entonces, importante, porque ya después de los 2 años va a haber muerte importante de cantidades de neuronas, ¿no? Y esto va a influir en la percepción que va a tener esta persona, este individuo del mundo, ¿no? ¿Qué efecto hay? Otros efectos que se pueden dar en relación a esta ausencia. La evidencia ha demostrado que las estructuras de las causas inmediatas, subyacentes y a nivel macro de la privación temprana perpetúan los ciclos de pobreza, desigualdad y niegan los derechos fundamentales de las niñas y de los niños. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se constituyen características de afecto, sino que al constituirse en un riesgo, también hace que las poblaciones, ¿no? Con niños abandonados o niños huérfanos o incluso niños que tienen padres pero que no se hacen cargo de manera adecuada de ellos, constituya en pobreza y desigualdad, ¿no? Porque es un atentado contra los individuos, ¿no? Que no se pueden defender. Entonces, de todas formas, influye en la calidad de población de un país, ¿no? Un país con cantidad de personas poco adaptadas, con tendencias antisociales, ¿no? Entonces, podemos ahí diferenciar, ¿no? El tipo eh, de percepción que pueden tener las personas en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, vemos en Europa cómo las personas tienden a ser menos afectivas, menos emocionales, en comparación de las personas de América Latina, ¿no? Que suelen ser mucho más expresivas, probablemente porque en los países de América Latina se promueve mucho lo que es el apego, ¿no? Es decir, la madre todavía suele cuidar al bebé, amamantarlo, ¿no? Lo que no sucede en los países de Europa y los demás fuera de América Latina, ya que incluso la natalidad ha disminuido bastante, ¿no? En estos países. Por eso es que existen grandes cantidades de adultos mayores y muy poca cantidad de población joven. Entonces, ahí también podemos identificar, ¿no? Si bien son países muy desarrollados, podemos ver que pronto se van a quedar, ¿no? Sin una población joven y probablemente vayan a disminuir bastante, ¿no? La cantidad de personas en estos lugares. El desarrollo de la primera infancia, importante intervenir, como habíamos visto anteriormente, para poder generar la neuroestimulación adecuada, la psicomotricidad también, estimulación de la psicomotricidad y como podemos ver en el gráfico,
este niño no cuenta, ¿no? Con estructuras para poder palpar objetos, atención, un lugar seguro, no cuenta con una casa, ¿no? El techo está con goteras, es decir, este niño está en inseguridad y se constituye en una persona que a largo plazo va a crecer con carencias, no solamente alimentarias, sino también de afecto, ¿no? De protección. Entonces, esto va en contra de los países, sobre todo a nivel de las políticas, porque no se está velando por la seguridad de los pobladores o de los individuos que constituyen a este país, ¿no? Entonces, estas pueden generarse o se pueden considerar como pobreza extrema, ¿no? En nuestro país probablemente la pobreza extrema disminuye considerablemente, pero existen países, ¿no? Los cuales pueden ser incluso más afectados que nosotros, pero la pobreza extrema marca mucho, ¿no? A la gente. Entonces, importante también tomarlo en cuenta. La lactancia materna exclusiva, considerando el rango de vida, ¿no? Es decir, desde el nacimiento hasta los 6 meses, en el cual el abordaje alimentario del bebé va a ser solamente la leche materna. Entonces, para el niño, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener la lactancia materna? Van a ser múltiples, como hemos ido viendo, ¿no? Ya que se constituye la lactancia materna como un alimento completo, ¿no? La leche materna es un alimento bastante completo que no puede ser imitado ni por la mejor de las leches artificiales, porque cuenta con células vivas, ¿no? Lo cual no se puede lograr con las fórmulas lácteas o las leches maternizadas, porque estas están industrializadas y tienen que tener un tiempo de vida útil, ¿no? Lo cual no permite conservar a las células vivas. Entonces, ninguna leche va a poder imitar a la leche materna. Para el bebé, ¿qué beneficios va a tener? ¿No? Van a ser múltiples y entre ellos podemos mencionar la protección del sistema inmunológico, la disminución del riesgo de muerte súbita y mortalidad infantil por enfermedades infecciosas y sobre todo mejora el apego, ¿no? El apego al tener contacto piel con piel, al referirse a la relación o al vínculo madre-niño. En el caso de otras características beneficiosas para el bebé, lo protege de diferentes enfermedades, ¿no? Porque las inmunoglobulinas que cuenta en su composición protegen, ¿no? Sobre todo el revestimiento del tracto gastrointestinal de virus, parásitos, bacterias y otros agentes patógenos que van a que podrían desencadenar el desequilibrio, ¿no? De la microbiota intestinal y ocasionar algún tipo de enfermedad, ¿no? Puede ser diarrea, y esto va a condicionar la deshidratación y sabemos que los niños por cualquier alteración aguda pueden generar la muerte. Entonces, importante también tomarlo en cuenta. Acá podemos ver en el gráfico cómo la leche, ¿no? Desde sus tres características, tomando en cuenta la primera leche y luego ya cómo va madurando, va a tener beneficios importantes, ¿no? Por ejemplo, el calostro podemos ver en el gráfico que es una leche amarillenta que a veces era considerada como pus, ¿no? Porque precisamente se ve como muy amarilla, ¿no? Y incluso se la desechaba anteriormente. Sin embargo, sabemos que tiene esta coloración porque tiene gran cantidad de inmunoglobulinas y se constituye casi como una vacuna, ¿no? Tiene un tiempo de duración desde el momento del nacimiento del niño hasta los 3 días posteriores al parto. Quiere decir, desde que ha nacido, 3 días dura esta leche y es bastante importante, por lo cual tiene que darse, ¿no? Tomando en cuenta em, el tipo de parto que ha tenido, ya sea fisiológico o quirúrgico. Lo importante es que esta leche que va a durar solamente 3 días sea administrada al bebé. En el caso de pasados los 3 días, ya vamos a tener, bueno, incluso hasta los 5 días, ¿no? Pero posterior a esto viene una leche de transición, donde esta leche ya no se constituye, no tiene las características, ¿no? Del calostro, sino ya va incrementando la densidad y se va tornando más clara, ¿no? A esta se le llama leche de transición.
Y finalmente tenemos la leche madura, ¿no? Que es a partir de los 15 días de nacido del bebé, ¿no? Y esta ya es una leche mucho más blanquecina, em, donde incluso la cantidad suele incrementar, ¿no? Porque hasta los 15 días se espera que la succión del niño a término vaya a ser ya importante y este ya a esta altura puede estar consumiendo de 8 a 10 veces al día las succiones, ¿no? Su lactancia, entonces cada 2 horas aproximadamente. Asimismo, está relacionada con una reducción de las probabilidades de prevalencia de sobrepeso, obesidad y la incidencia de la diabetes tipo 2, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta siempre lo que vemos anteriormente. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos, ¿no? La leche materna ayuda a reducir la prevalencia de sobrepeso, obesidad, pero ¿por qué? Porque hemos dicho que la leche participa en lo que es el equilibrio, ¿no? Ya que tiene componentes que van a favorecer la regulación del apetito, tiene hormonas. Entonces, estas hormonas se van a encargar de regular el apetito para que el peso, ¿no? Porque sabemos que después de nacido, si es que ha nacido con un bajo peso, se va a dar un efecto catch-up que se llama, ¿no? Que es un efecto rebote, podríamos decirlo entre comillas, donde el niño va a subir bastante de peso para poder compensar esta pérdida de peso que ha tenido o bajo peso de nacimiento, pero esto es negativo porque esto va a ocasionar una resistencia a la insulina, va a incrementar la actividad a nivel del riñón, ¿no? Y también puede desencadenar hipertensión arterial a largo plazo. Entonces, ¿qué hace la leche materna? Evita que este catch-up se pueda desarrollar de una manera grave porque va a mantener el apetito dentro de parámetros normales, no va a hacer que el niño vaya a consumir demasiado. Entonces, puede que suba de peso, pero lo importante es que el incremento de peso sea paulatino. Debe subir de peso, no estamos diciendo que debe quedarse pequeño, ¿no? Pero que no sea demasiado drástico, ¿no? Porque los niños, como les digo, cuando nacen con bajo peso, pasa ni 2 semanas o 3 semanas, e incluso ya llegan a tener sobrepeso. Entonces, ese incremento tan grande y en poco tiempo es lo que ocasiona los desequilibrios, ¿no? Y las probabilidades de tener enfermedades crónicas a largo plazo, como por ejemplo la diabetes. La leche materna tiene, ¿no? Recordando lo que hemos visto, tiene ácidos grasos poliinsaturados que son esenciales, ¿no? El omega 3, el araquidónico y el docosahexaenoico, que son esos ácidos grasos esenciales. Son necesarios y vitales para el desarrollo del cerebro, ¿no? Del cerebro, del sistema nervioso del bebé, porque influyen en su neurodesarrollo. También en el caso del coeficiente intelectual, porque hemos dicho que al morir estas neuronas, al haber necrosis, no hay partes del cerebro que están muertas. Entonces, al no poder funcionar adecuadamente, esto ocasiona disminución de la capacidad intelectual o del coeficiente intelectual. Esto se traduce en un mejor desempeño académico, mayores ingresos y productividad a largo plazo, ¿no? Si es que el niño va a recibir la leche materna, es también un agente protector. La leche materna tiene toda el agua que el bebé necesita para estar bien hidratado. No es necesario darle otros líquidos, ¿no? Como por ejemplo agua, infusiones, mates u otros alimentos para saciar la sed del bebé, porque estos afectan contra la lactancia materna exitosa y contribuyen a incrementar el riesgo a enfermedades infecciosas, llegando incluso a suspender la lactancia antes de tiempo y teniendo como consecuencia la disminución de la producción láctea de la madre y la desnutrición del bebé. ¿Por qué? Porque le van a dar saciedad, ¿no? Es decir, imaginemos que el niño está en Santa Cruz y él ya había nacido acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar inicialmente? La mamá va a empezar a tomar mucha agua y probablemente por el calor que vaya a sentir, entonces puede ser que al sentirse hinchada, este cambio, ¿no? Que pueda haber de temperatura, puede ocasionar que
se deshidrate o que se edematice la mamá. Entonces, como consecuencia puede ser que se obstruya, ¿no? La salida de la leche y el niño deje de lactar. Entonces, como también la mamá va a subir que le está haciendo calor al bebé, le va a empezar a dar agüita, mates o algún refresco, ¿no? Cuando esto sucede, el niño se sacia con estos agentes externos. ¿Y qué ocasiona en el caso del pecho de la mamá? Que ya no haya estimulación y que por tanto haya menor producción de leche. Y al darse esto, lo que va a pasar es que ya no va a haber producción y cuando el niño quiera retomar va a haber menos leche, ¿no? Entonces el niño tiende a llorar, la mamá ya toma en cuenta que ya no produce leche, ¿no? Y lo toma como el término o la culminación de la lactancia. Entonces eso no debe suceder y si sucede, lo importante es estar detrás de la mamá para poder vigilar la relactación, ¿no? Poderle motivar para que pueda continuar, ¿no? Con la leche materna. ¿Cómo podemos saber en el caso del bebé que está teniendo de acuerdo a las características, ¿no? A las facies, de acuerdo a cómo se va a expresar, porque sabemos que el bebito no puede hablar todavía. De entre los cero, desde el momento de su nacimiento hasta los 6 meses, sí empieza a balbucear, empieza a comunicarse, hay un desarrollo, pero no podemos entenderlo de una manera clara, ¿no? Entonces, ¿qué características, de acuerdo a cómo nos va a expresar en la manera en la que puede, nos va a decir que tiene o presenta hambre? Van a haber tres señales, ¿no? Una va a ser una señal temprana, inicial, luego va a ser una segunda señal y finalmente vamos a tener una tercera en la cual ya es una situación en la cual el niño se está sintiendo totalmente desprotegido y por eso es que se pone colorado, empieza a llorar de manera efusiva, ¿no? Nadie lo puede consolar al bebé y tarda hasta que llegue la madre o la persona que lo cuida. Inicialmente el niño podemos ver en el gráfico en la parte izquierda que empieza a tener interacción, ¿no? Se empieza a sentir incómodo, podríamos llamarlo emocionado. Luego empieza a abrir la boca, ¿no? Como si fuera un pescadito, como vemos en el gráfico. Todavía no hay señales de llanto, no hay coloración diferente en su rostro, pero empieza a hacer movimientos con la boca. Y luego empieza a girar la cabeza como buscando algo, ¿no? A la mamá o buscando algo, está tratando de buscar. Luego, como les decía, viene una segunda señal. Es decir, no ha habido respuesta, no ha tenido una atención en ese momento y probablemente en la primera etapa nadie puede identificar que el niño tiene hambre, ¿no? Porque no está básicamente llorando, ya que solamente a través del llanto es cuando la mamá ya asiste al bebé, siendo que esa es la última fase, es decir, el niño ya ha pasado por las dos anteriores y no ha sido atendido, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta sobre todo para la capacitación en educación alimentaria de la mamá, para que no se espere llegar al llanto, ¿no? Sino que puede ya estar la mamá atenta a estas reacciones del bebé para poder intervenir y evitar que pueda eh, tener, ¿no? Esta interacción negativa. En el caso de la segunda etapa, que es una señal media, vamos a poder identificar un aumento en el movimiento físico, es decir, el niño ya se empieza a sentir inquieto, se lo puede ver en movimiento, como podemos ver también las cejas, ¿no? Se pueden mostrar que está inconforme en alguna situación, se empieza a estirar el bebé posteriormente, como si tendría sueño, como si estuviera bostezando, se lleva la mano a la boquita porque está tratando, ¿no? De imitar el pecho de la mamá o en algún caso el biberón. Luego tenemos la señal tardía, ¿no? Y aquí es ya la señal más grave donde lo que está tratando de expresar es tranquilízame primero y luego dame de comer, ¿no? Porque aquí es cuando el niño ya muestra los movimientos corporales agitados, empieza a llorar y finalmente se encuentra muy enrojecido. Entonces, como podemos darnos cuenta, importante el hecho de que le podamos capacitar a la mamá para que no actúe en la última fase, ¿no? Donde el niño ya está intranquilo, está muy hambriento, siendo que hemos pasado dos etapas en las cuales podríamos haber tenido una intervención precoz, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, otro tipo de señales de acuerdo a las características del bebé.
que nos pueden decir, por el contrario, que nos está dando a entender que el niño está saciado. Y podemos ver, inicialmente el niño empieza a disminuir o detiene la succión, ¿no? Ya deja de mamar. Luego puede apretar los labios, ¿no? Es decir, empieza como a obstruir la salida de la leche en el pezón. O puede escupir el pezón, ¿no? Botarlo a un ladito, alejarse, o también moverse, mover la cabecita lejos del pezón. O incluso los niños suelen quedarse dormidos, ¿no? Cerca del pecho de la mamá. Entonces, estas también son otras características que por el contrario nos están dando a entender que el bebé ya no quiere mamar, ¿no? Ya no quiere succionar. Entonces, tampoco lo podemos obligar. Sí es muy importante vigilar el tiempo, porque muchas veces los niños están, digamos, al mes 4 y llegan a desnutrirse, porque precisamente no se interviene de manera adecuada. A veces el niño se duerme y puede pasar mucho tiempo, ¿no? Y recordemos que suele ser cada 2 horas, ¿no? La lactancia. Entonces, si la mamá no está atenta a esto y es mejor, ¿no? A veces las mamás dicen, no, pero duerme nomás mi bebé mejor, ¿no? Yo ando ocupada. Entonces, cuando eso sucede, el bebé baja de peso y eso también es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo adecuado cuando hay este tiempo, ¿no? En el que es muy largo y el niño se queda dormido? Hay que despertarlo para que el niño siga consumiendo en el momento que le corresponde, porque luego de lo contrario puede perder peso, ¿no? Para la mamá, ¿qué beneficios va a tener la lactancia materna? Va a favorecer el hecho de reducir el riesgo de hemorragia postparto, va a prolongar la menorrea, va a haber una disminución en el caso del riesgo de desarrollar cáncer de mama, va a proteger contra el cáncer de ovario y también va a reducir el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? No porque vaya a tener alguna magia, ¿no? O algún tipo de hormona, sino porque lo que permite es normalizar el peso, ¿no? Es decir, está invirtiéndose en bastante energía, como habíamos visto incluso la mujer que da de lactar invierte más energía que la que se invierte en el embarazo. Entonces, al invertir esta energía permite reducir los niveles de glucosa, normalizar la insulina, siempre y cuando haya una adecuada intervención, ¿no? Porque sabemos que pueden existir eh, la mamá puede tomar decisiones muy desequilibradas, ¿no? Puede ser que o aprovecha esto y no come y baja porque está dando de lactar y se desnutre totalmente y una pérdida de todo. O por el contrario, va a tener más apetito y va a aumentar mucho más de peso por esta necesidad que está teniendo de calorías. Entonces es importante mencionar a la mamá que va a haber una pérdida de peso que es importante, ¿no? Que pierda el peso si es que ha aumentado durante el embarazo y está con algún tipo de sobrepeso u obesidad. Entonces, ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene? Si la mamá ya tenía desnutrición y sabemos que esto le va a hacer que baje demasiado de peso, también intervenir. Tal vez algún tipo de suplementación. Sabemos que dentro del subsidio existe lo que es el suplemento, bueno, ahora se llama Nutrimamá, ¿no? Antes se llamaba Madre, pero bueno, ahora con lo del Nutrimamá también nos permite normalizar. Aquí hacemos un paréntesis igual para mencionar que los suplementos y todo lo que está dentro del subsidio está destinado sobre todo para las políticas en nuestro país de la desnutrición, ¿no? De la desnutrición materno-infantil. Por tanto, todos estos alimentos, bueno, ahora sí hay la selección, ¿no? Con el caso de los supermercados que pueden haber y donde la mamá puede acceder a la leche descremada, a frutas, ¿no? Puede hacer cierto tipo de selección de estos alimentos, pero no es en todas partes, ¿no? Entonces, en el caso de otros lugares en nuestro país que no sea, por ejemplo, La Paz, que es donde se puede tener más variedad, ¿qué sucede? Que estos alimentos son bastante calóricos. Entonces, una mujer que está con sobrepeso y obesidad y consume estos alimentos porque les da el subsidio, ¿no? Le va a ocasionar a que suba más de peso. Entonces, es importante que la intervención sea la mejor para poder
hacer un uso adecuado de estos alimentos, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, lo importante es hacer el mejor uso de estos alimentos del subsidio. Puede ser que alguna otra persona de la familia los necesite más. Desde luego, no están satanizados, ¿no? Los alimentos son adecuados, pero en las porciones que necesitan, ¿no? A veces el hecho de que haya piñas al jugo, duraznos al jugo, dulce de leche, chocolates y todo esto, puede ser un aporte de azúcar bastante negativo, sobre todo para el desarrollo de la diabetes tipo 2 que se puede dar en razón de una diabetes gestacional. Entonces, este tipo de información es importante, ¿no? Que no pase desapercibido para que la mamá no eh, tienda, ¿no? En vez de poder colaborar con su estado de salud, vaya a ser algo que no va a ser beneficioso para su salud, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la vigilancia durante la primera hora del recién nacido? ¿No? Y esto sí es importante tomarlo en cuenta porque yo sé que se hacen, ¿no? Las personas que trabajan a nivel de lo que son hospitales de segundo nivel, incluso los centros de salud, no tienen este tipo de normativa para poder intervenir, pero sobre todo a nivel de los hospitales de segundo nivel porque ellos reciben evaluaciones. Generalmente cada año se hacen, ¿no? Las acreditaciones a los hospitales amigos de la madre y del niño. Entonces, este tipo de acreditaciones evalúa si es que se está cumpliendo de manera adecuada con estas características, ¿no? ¿Cuáles son estas dimensiones o cuáles son estos puntos que se evalúan? Primero, el contacto piel con piel, es decir, que durante el parto, ya sea fisiológico o quirúrgico, se tiene que dar el contacto piel con piel. Como les había dicho, eh, puede ser, ¿no? Que, digamos, la mamá está muy grave o haya tenido algún problema secundario a la cesárea o algo, entonces se tenga que intervenir y para salvarle la vida ya se ha dejado de lado, ¿no? El hecho del contacto piel con piel, que vaya a tomar la primera leche que va a ser el calostro y demás, pero esto va a ser muy excepcional, es decir, no va a pasar con todas las mamás, ¿no? Entonces sí, importante hacer que el parto fisiológico, que generalmente en el área rural se llama parto intercultural, ¿no? Donde va a existir una partera o va a existir algún personal capacitado y certificado por el hospital en cuanto a sus prácticas. Obviamente este tipo de personas no son profesionales, pero de acuerdo a su desenvolvimiento en la sociedad conocen mucho, ¿no? Tienen mucha sabiduría ancestral, pasada de generación en generación, y esto es muy respetado, ¿no? Sin embargo, es importante, ¿no? Brindar el lugar, brindar los utensilios y todo dentro de las medidas de la bioseguridad, ¿no? Para que no sean tal vez poco salubres. Entonces, brindar sí de acuerdo a las creencias y de acuerdo a las características, pero velando por la sanidad, ¿no? En general del uso de todo lo que se vaya a usar dentro de este parto. Entonces, en este momento en el cual va a haber este contacto piel con piel, va a jugar un papel muy importante la primera lactancia que va a haber, ¿no? ¿Y cómo se va a dar? Es un proceso que se tiene que vigilar, no se le pone directamente al contacto con el pezón al bebé. Lo que se hace es colocarlo en el pecho de la madre, al medio, y el niño va a empezar de acuerdo a sus características de intuición, ¿no? Y sobre todo porque va a empezar a sentir el olor de la leche, a generar movimientos como si fuera un reptil, se va a empezar a mover, ¿no? Se va a empezar a deslizar y a esto se llama movimientos de reptación.
de manera que obviamente no es un trayecto largo, no está cerca del pezón, pero se va a dirigir hacia el pezón y lo va a tomar en su boquita. Entonces va a empezar a mamar solito, es decir, va a ser instintivo y va a empezar a alimentarse a través del calostro, ¿no? Esto obviamente está mediado por hormonas, ¿no? Sobre todo la oxitocina, que es la que el organismo del niño puede percibir a través de su organismo también para poderse alimentar. Todo esto está mediado por características de la naturaleza propiamente dicho, ¿no? Entre comillas, que son básicamente las hormonas manifestándose para la supervivencia de la humanidad. Pero esto se tiene que cumplir, ¿no? Porque como les digo, puede ser que por alguna u otra característica, a veces por el apuro del personal, ¿no? Que puede ser que no sé, hay muchos partos, ¿no? Que suele pasar. Entonces, como hay tantos partos y hay poco personal, entonces atendemos rápido y nos hemos olvidado de velar porque este proceso se dé. Entonces, es importante que se vaya a dar este contacto piel con piel, ¿no? Y tiene que ser certificado, quiere decir que se tiene que cumplir sí o sí. Luego va a haber el contacto piel con piel, lo que les decía, ¿no? Ahí podemos ver cómo el bebito está en el pecho de la mamá. Tiene que ser el pecho desnudo, no debe ser el pecho con ropita, ni siquiera la bata del bebé. Diré la bata del quirófano o de la sala de parto, ¿no? Tiene que ser descubierto para que el bebé pueda tomar este contacto con su mamá. Y es muy importante, sobre todo para que el niño, como les iba diciendo, se encuentre seguro, ¿no? Porque el niño ha nacido, sobre todo en el parto fisiológico, ha salido a un ambiente de inseguridad, ¿no? Lo capta como un ambiente extraño. Entonces tiene que tener este apego, este contacto para poderse tranquilizar y poder se adaptar a la nueva realidad que va a tener, ¿no? El fortalecimiento del vínculo madre-niño. Aquí también es muy importante, ¿no? Vemos en algunos videos o recordar tal vez las personas que han tenido a su bebé, que en este momento es cuando empieza a sentirse muy feliz la mamá, ¿no? A veces suele llorar o puede sentirse muy feliz. A las personas que tienen a su pareja incluso cerca también genera un lazo muy importante la participación, ¿no? De la pareja, porque esto va a afianzar este vínculo que se está dando, ¿no? Porque recordar que la mamá es básicamente, y el papá obviamente, son los que han dado origen, ¿no? Le han permitido la vida al nuevo ser. Entonces ya lo pueden tener cerca, ¿no? De ellos. Y la mamá sobre todo es la que va a estar más influenciada, ¿no? Por toda la cantidad hormonal que va a tener y por el momento que va a vivir en esta situación. Todo eso el personal de salud tiene que velar por su cumplimiento, porque es un derecho, ¿no? Y obviamente la mamá como está en una situación crítica, probablemente de lo que menos va a estar atenta es tal vez a estas cosas que tal vez ni conoce, ¿no? Entonces sí es muy importante que el personal de salud se encargue de este cumplimiento. Cuando se inicia el contacto piel con piel, durante la primera hora del recién nacido, esto suele sobre todo en las madres primerizas, ¿no? Porque a veces suele pasar, ¿no? Que las mamás no saben, ¿no? Lo que les va a esperar o no saben en realidad qué tipo de dolor van a sentir. Entonces, cuando están experimentando toda esta mezcla de emociones, sentimientos y características fisiológicas físicas, a veces suelen rechazar al bebé, sobre todo las mamás primerizas, ¿no? Suelen rechazarlo porque se sienten muy agobiadas, eh, sobre todo juzgadas a veces, ¿no? En el caso de los hospitales, en los maternológicos, sobre todo, yo les puedo dar fe, ¿no? Que me ha tocado trabajar, que a veces el personal está bastante saturado, ¿no? Porque son como 15 niños que van a nacer durante el día, todo el personal está, ¿no? Con muchas mujeres que están en proceso de parto al mismo tiempo, entonces se deja de lado, ¿no? La parte emocional, la parte humana y demás para dar cumplimiento a
las normas, porque obviamente no solamente recibir al bebé, el personal de enfermería se va a encargar de toda la tramitación, ¿no? Y todo lo que conlleva, entonces es bastante complejo. Y suele ocasionarse muchas veces que este personal estresado suele repercutir en el paciente. Entonces, ¿no? Muchas veces suele la mamá no estar pues, gritando y demás, entonces el personal de salud a veces con mala forma suele tratar de calmar la situación. Sin embargo, no es lo más adecuado, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Yo he estado, he formado parte de esto, pero a veces es importante, ¿no? El autocontrol también, porque como nosotros somos proveedores, ¿no? De salud y somos proveedores de ver que todo esto se cumpla, es sí, la verdad, ¿no? Pero sobre todo trabajar con el personal. Si aquí hay alguien que se encarga de el control de, no sé, algún grupo, ¿no? Ya sea grupos de madres, grupos de personal, de, no sé, si alguien de aquí rige alguno de este o lideriza o lidera algún grupo, ¿no? Del personal de salud, es importante que trabajen en el autocontrol y sobre todo en el control del estrés, que es muy común, ¿no? En el personal de salud que se vaya a manifestar y a veces esto, la única forma y con quien se va a desfogar es con el paciente. Entonces, trabajar con esto para poder mejorar, ¿no? La calidad del servicio que se está ofreciendo a la población. Durante este tiempo también se va a profundizar, ¿no? Como podemos ver este lazo, la intimidad que se va a dar entre la mamá y el bebé. También hay que recordar que en este momento se está dando el primer, es decir, la mamá lo está conociendo al bebé, ¿no? Y el bebé está conociendo a su mamá. Entonces, este momento es bastante importante, ¿no? Y la mamá lo va a perpetuar a través de toda la vida en el momento en el que por primera vez le han presentado a su bebé. Algunos otros beneficios, ¿no? que va a tener para la mamá. Dar de lactar permite la liberación de hormonas que la calman y ayudan a su recuperación. Por ejemplo, la oxitocina y las endorfinas, que producen bienestar y placer, así como la prolactina, que permite la producción de leche y tiene un efecto relajante, sobre todo en el efecto o en lo que se llama la depresión postparto, ¿no? que muchas veces si bien esto no está solamente limitado para las personas que puedan tener alteraciones de la conducta o que puedan tener algún tipo de patología previa, las personas que no tengan esto también pueden cursar, ¿no? por alguna depresión postparto porque es una sensación de sentir un vacío posterior al nacimiento del bebé, ¿no? Como un huequito o como un nidito sin un nido vacío, ¿no? Entonces, esto suele ser muy independiente entre las mujeres. Obviamente no estoy diciendo que todas lo van a presentar, pero suele ser común, ¿no? Y eso también es importante normalizarlo en la consulta con las mujeres, con las mamás, porque a veces se suelen asustar, ¿no? O incluso suelen sentir que no están hechas para ser mamás o suelen ya rechazar la maternidad o al bebé, ¿no? Entonces esto también es importante para que ellas lo asuman como un momento que es normal y que va a pasar, ¿no? Luego permite disminuir los niveles de la depresión, la ansiedad postparto y los trastornos del estado de ánimo materno, ¿no? Que pueden darse, ¿no? Para el bebé, ¿qué importancia hay que se puedan vigilar, se puede vigilar o se pueda atender la intervención en esta primera hora de vida? Primero lo va a mantener caliente, ¿no? Va a mejorar su estabilidad cardiorrespiratoria. Recordemos que el bebé recién está respirando por sí solo, ¿no? Antes lo hacía a través de la placenta y ahora ya está haciendo funcionar sus pulmoncitos. Va a llorar menos. Va a contribuir a que el calostro fluya con más facilidad, favoreciendo el tiempo de inicio de la lactancia y el éxito del amamantamiento. Y finalmente va a estimular el apego temprano, ¿no? entre la madre y el desarrollo y va a favorecer la succión, ¿no? Es decir, va a permitir una adecuada estimulación de la estimulación de la salida de la leche.
Todo personal de salud debe continuar con la atención del recién nacido según lo establecido en la normativa vigente, ¿no? Como les digo, esto está muy normado, ya existen incluso pasos, ¿no? Hay una normativa que permite saber, ¿no? Paso uno, paso dos, es decir, de una manera muy esquematizada y secuencial a través de este tipo de abordaje que se tiene que dar durante la primera hora de vida del recién nacido. También es importante tomar en cuenta qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud en referencia a esto. Recomienda que el niño debe colocarse en contacto con la piel de la madre inmediatamente después del parto, durante al menos una hora, y debe alentarse a las madres ofreciéndoles ayuda si es necesario a reconocer las señales que indican que está preparada para comenzar a lactar. Entonces también tal vez, ¿no? A través de los grupos de madres que se organizan en los hospitales, generar charlas educativas o sesiones previas al momento del alumbramiento, ¿no? Entre mujeres que van a dar a luz y hacer que ellas se sientan más confiadas y que sepan, ¿no? Que tienen que dar de lactar, que tienen que esperar este proceso a través de contacto piel con piel, es decir, que ellas ya estén preparadas para poder intervenir de manera adecuada, ¿no? Incluso esto les genera bastante emoción a las mamás, ¿no? Porque saben, es como un regalo que van a recibir y se preparan para poderlo recibir. Asegurar el consumo del calostro, que es lo más importante, ¿no? Si bien todos los otros pasos también lo son, pero en este caso el calostro dura solamente 3 días y tiene capacidad inmunitaria muy importante. Sobre todo cuando sabemos que el niño, por ejemplo, desde las supervisiones ha venido teniendo una disminución de su crecimiento intrauterino, entonces va a favorecer bastante su protección, ¿no? Ya que es importante recordar que el niño va a tomar contacto con un ambiente extraño que va a estar bastante contaminado, ¿no? Por mucho de que vaya a haber asepsia y demás en la sala de parto o en el quirófano, el ambiente propiamente en el que nosotros nos desempeñamos y nos desarrollamos es contaminado. Entonces, siempre tenemos, ¿no? Bastante probabilidad de desarrollar algún tipo de patología y no solamente el bebé, sino también todos. Pero ante esta situación es importante que el niño ya tenga estas armas para poder combatir, ¿no? Y una de estas es el calostro. Bueno, y recordamos que es un líquido color amarillento, espeso y se produce en pequeñas cantidades, ¿no? Y dura generalmente 3 días, puede extenderse hasta los 5. La leche de los primeros días se llama calostro. Se comienza a producir en el embarazo hasta los 3 a 5 días posteriores al nacimiento. El calostro tiene una característica especial. Es un líquido de color amarillento, espeso, rico en proteínas, vitamina A y sustancias que refuerzan las defensas que protegen al bebé contra infecciones. ¿Qué asegura el consumo del calostro? ¿Qué otros beneficios puede dar? Se ha comprobado que recibir el calostro es como recibir una primera vacuna biológica para el bebé, porque protege la mucosa intestinal con inmunoglobulina A secretora, ¿no? Que es uno de los factores más importantes y destacados del calostro, impidiendo de este modo la implantación de gérmenes, además que protege contra la neumonía, la diarrea y otras enfermedades, ¿no? Que serían fatales en el caso del recién nacido porque se está adaptando. Suele pasar que niños que vayan a tener bajo peso de nacimiento y son nacidos por parto quirúrgico o cesárea, la respuesta va a ser mucho más débil, ¿no? Porque estos niños no nacen a través del canal del parto, no se proveen de antígenos para poderse defender y sobre todo que también suele pasar que no toman este contacto piel con piel, ¿no? Porque está tratando el personal de salud de terminar la incisión que se ha abierto, de proteger que los signos vitales de la madre se conserven. Entonces muchas veces se deja de lado este proceso. También importante tomar en cuenta que la mujer que ha sido intervenida de manera quirúrgica, ¿no? De la cesárea, probablemente va a tener mucho dolor para poder dar de amamantar en los primeros 3 días.
¿no? Si bien yo entiendo, ¿no? Y también he visto que el personal está siempre insistiendo para que la mamá le pueda dar, suele ser muy doloroso. Entonces, muchas mamás optan, ¿no? Porque se quedan en el hospital cuando nace el niño un día, ¿no? O se quedan dos máximo, entonces luego se van a su casa y obviamente lo que menos van a querer es dar de lactar, porque ya tienen una herida grande que les duele y sobre todo que sentir más dolor porque el niño va a empezar a succionar el pezón es complicado, ¿no? Entonces el personal debe estar ahí para poder reforzar estas conductas y poder también intervenir a través de consejería nutricional para poder tener en la mejor forma de estimular la producción de la leche y eso lo vamos a ver más adelante. El calostro tiene un efecto además laxante, ¿no? Para poder ayudar al bebé a eliminar el meconio, que son los primeros residuos, ¿no? Como habíamos visto la anterior semana, son evacuaciones bastante oscuras, ¿no? Que incluso se ven negras, y es la salida de la primera producción de bilis hacia el exterior, ya que no ha tomado contacto antes con algún tipo de alimento, ¿no? Antes sabemos que antes en el crecimiento intrauterino, el niño se alimentaba a través de la placenta. Entonces, es normal que aparezca el meconio y ayuda a la leche materna a poderlo eliminar. Estas deposiciones negruzcas en los primeros días se llaman meconio, ¿no? Y son esas evacuaciones negras que habíamos mencionado. Además, permite disminuir la ictericia, ¿no? La ictericia fisiológica que también es normal. La producción de calostro se da normalmente en pequeñas cantidades y es el único, perdón, es lo único que el bebé necesita, ¿no? Es decir, no necesita nada más. ¿Qué posición y agarre son adecuados para la lactancia, ¿no? ¿O qué tipo de formas o posiciones existen para la alimentación del bebé? Primero hay que tomar en cuenta la posición de la mamá, ¿no? Puede ser que la mamá se sienta cómoda sentada, puede ser echada de costado, puede ser parada, puede ser recostada, puede estar inclinada, de acuerdo a cómo se va a sentir cómoda. Esto también va a depender mucho, como les digo, si es que la mamá tiene la presencia de la herida de la cesárea o si está trabajando, ¿no? Por eso es tan importante la presencia de los lactarios, ya que si la mamá se encuentra en un lugar incómodo, no va a poder sentirse bien, ¿no? Incluso que las personas le están viendo y demás, es complicado para poder producir adecuadamente la leche. Entonces, tiene que estar en un lugar cómodo. La comodidad va a ser muy independiente, muy personal, ¿no? De cómo cada mamá se va a sentir cómoda. Entonces, eso ya es muy personal, ¿no? Eso va a variar de acuerdo a cada persona, cada mamá. Para el bebé, ¿no? ¿Qué características tiene que tener el bebé? Primero, con la cabeza y el cuerpo alineados. Muchas mamás a veces suelen cargarlos de manera negativa, tal vez por inseguridad, por miedo, ¿no? Entonces, es importante que el niño se encuentre alineado cerca al cuerpo de la madre, obviamente no lejos, ¿no? Muchas mamás igual por el dolor que puedan sentir a nivel del pezón, suelen alejarlo, ¿no? Con la intención de poder disminuir el dolor que van a sentir, pero eso lo único que va a ocasionar es una mala succión y también la obstrucción, ¿no? Y por tanto mayor dolor para la mamá. Luego, la cabeza tiene que estar sostenida, ¿no? Y los hombros, en el caso del bebé. En el recién nacido, todo el cuerpo, ¿no? Ya que es pequeñito. Frente al pecho de la madre tiene que estar el bebé. La nariz no debe ser obstruida por el pezón, ¿no? Para que el niño pueda respirar adecuadamente y sobre todo para que no ejerza presión sobre el pezón y la salida de la leche sea adecuada. Pues aquí podemos ver, ¿no? Cómo es la manera correcta y la incorrecta de poder amamantar al bebé. Como vemos en el caso izquierdo, el niño abre totalmente la boquita y empieza a cubrir casi la totalidad de la areola del pecho materno. En el caso negativo o el mal agarre, podemos ver que solamente está tomando el pezón, ¿no? Y en el caso de la boquita está cerrada y eso también lo que ocasiona es una obstrucción de la salida de la leche. Y cuando esto se da, el niño empieza a llorar porque no sale la leche, ¿no? Y la mamá se empieza a desesperar porque sabe que no está recibiendo el niño. Entonces, eso es negativo. ¿Cómo debe ser? Tiene que haber
la boca bien abierta, el labio superior e inferior están volteados hacia afuera, el mentón del bebé toca el pecho, ¿no? De la mamá y la nariz está cerca del pecho. Se observa la más areola sobre el labio superior del bebé. La madre no siente dolor. En el caso de la parte izquierda, obviamente va a sentir, ¿no? Porque lo está comprimiendo, entonces eso también va a ser negativo y la mamá puede rechazar, ¿no? La experiencia de la lactancia por este dolor y en realidad lo único que está sucediendo es que está viendo un mal agarre. La succión, ¿no? Tienen que ser mamadas lentas y profundas, con pausas. Las mejillas redondeadas cuando succiona. Se puede escuchar un sonido cuando empieza a deglutir el bebé. El bebé suelta el pecho cuando termina. La madre nota que fluye y baja la leche, ¿no? Este reflejo que está dando a través de la oxitocina. Y el bebé suelta el pecho cuando está satisfecho, como hemos visto en las imágenes, ¿no? De saciedad. Puede soltar el pecho, puede obstruirlo o cerrar los labios, ¿no? En relación al pezón, o puede dormirse, ¿no? Al lado del pecho de la mamá. Van a existir diferentes posiciones tomando en cuenta cómo se va a encontrar la mamá. Una es la posición natural o biológica y la otra es la clásica o en cuna, ¿no? La posición natural o biológica va a ser donde la mamá está recostada y el niño está sobre de la mamá, es decir, está apoyado, ¿no? Sobre el pecho de la madre. En el caso de la posición clásica o de cuna, la mamá a través de sus brazos le puede generar un apoyo para que pueda succionar el bebé, ¿no? Y con la otra mano va a facilitarle o le va a acercar el pecho a la boquita del bebé. Luego tenemos la posición acostada, ¿no? Donde la mamá se encuentra de costado o de lado con el pecho descubierto para que el bebé también recostado y de lado puedan tomar o pueda acercarse al pecho para poder alimentarse, ¿no? En este caso hay el contacto de abdomen con abdomen de la madre y del bebé. En el caso de madres que vayan a tener gemelos o mellizos o incluso en el caso de las mamás que tienen la herida de la cesárea para que no puedan o para evitar el dolor, ¿no? Es decir, el peso del bebé sobre el abdomen, lo que se hace también es la posición de sandía o debajo del brazo, donde el bebé está de lado, es decir, está a un costado y de igual forma toma contacto con el pecho, ¿no? Se va a ver las mismas características donde el niño abre completamente la boca, la nariz no está tan pegada al pecho y el mentón está así muy pegado. Entonces, de esa forma, sin realizar, ¿no? Un apoyo de cuna, pero está invertido y de esta forma también el bebé se puede alimentar y también sirve cuando hay dos bebés. Luego, la posición de alza con el brazo opuesto. Esto de igual forma es importante para poder cambiar, ¿no? Porque la mamá, como sabemos, cada 2 horas que tiene que amamantar, entonces también es importante mover, ¿no? La posición para evitar malas posturas, acalambramiento, sobre todo también la salud de la columna vertebral de la mamá, ¿no? Considerando que también puede ser un factor a cuidar cuando ha habido la cesárea. Entonces también es importante vigilar ese aspecto. Luego la posición de caballito, ¿no? Esto cuando ya el bebé se empieza a sentar, generalmente entre los 4 y los 6 meses, cuando ya hay la capacidad del bebé de poder mantener erguida la cabeza. Entonces ahí en esta posición el bebito ya está mucho más desarrollado desde el punto de vista neurológico, donde el niño ya puede sentarse, ¿no? Puede mantener erguida la cabeza y sobre todo la columna para que pueda tomar contacto con el pecho y poderse amamantar. Luego la posición de bailarina, ¿no? Donde aquí podemos ver que se coloca la mano apoyando a la mamá y a la vez está sosteniendo en el mentón. Y en el caso de la mandíbula, el bebé empieza a amamantar, ¿no? La mandíbula está en contacto con el pecho para poder amamantar. ¿Qué técnicas van a existir en relación a la extracción haciendo el uso del extractor, ¿no? ¿Cómo tendría que ser?
Vamos a ver que existen técnicas correctas, no pueden haber también las que van a ser incorrectas, pero nosotros vamos a mencionar la manera más adecuada de poder realizar esto. Existen diferentes motivos por los que la madre puede extraerse la leche. Algunos de ellos son la alimentación de un recién nacido prematuro, la separación de la madre y el bebé por el trabajo, el hogar, viajes, enfermedad, hospitalización, entre otras. Aliviar la congestión mamaria debido a pezones planos o invertidos, ¿no? Y el succionador va a ser una buena opción para evitar este tipo de alteraciones anatómicas. Luego, la alimentación de los bebés a término que tienen dificultades para mamar, ¿no? En el caso de los niños que tienen labio leporino o que tienen algún tipo de modificación morfológica, ¿no? Anatómica, o que vayan a tener algún tipo de retraso, ¿no? Eh, en cuanto al crecimiento de los niños prematuros, ¿no? Sobre todo que en el caso de la succión es débil, entonces para poderlos alimentar hasta que ellos puedan llegar a madurar estas funciones, alimentarlos a través de una sonda que va a asemejar bastante el pecho, ¿no? Pero como habíamos visto la anterior semana, de todas formas tiene que estar en contacto con la mamá, porque si bien el bebé no va a succionar de manera adecuada, lo va a hacer a través de una sonda, pero el contacto piel con piel se tiene que seguir fomentando. ¿Qué medidas higiénicas se tienen que tomar para la extracción? Es indispensable que en el lavado de las manos se use agua y jabón antes de la extracción de la leche. Secarse las manos con una toalla limpia. Utilizar un recipiente con tapa, frasco de vidrio de boca ancha y un recipiente que sea resistente al calor, lavado con agua caliente, ¿no? También importante tomar en cuenta que, por ejemplo, la calidad de la ropa interior de la mujer, al referirnos al sostén, por ejemplo, tiene que estar limpio, porque si bien se va a tomar en cuenta, por ejemplo, las manos o se va a tomar en cuenta el ambiente, ¿no? Pero si la ropa de la mamá está contaminada, no va a servir de nada, ¿no? De todas formas, se va a constituir como un agente contaminante para cuando el bebé vaya a tomar contacto con el pecho. Entonces también es importante. Y no solamente con el bebé, sino también con el instrumento o con el recipiente donde vamos a almacenar, ¿no? Es decir, se va a empezar a contaminar, ¿no? Sabemos que todo esto es biológico, ¿no? Y el desarrollo de los microorganismos se incrementa más. Entonces es importante también. Y al igual que la limpieza de los constituyentes del succionador, ¿no? Del extractor, todas sus componentes tienen que ser, una vez que llegue a casa, removidos, lavados con minuciosidad para evitar igual la proliferación de microorganismos. La preparación para la extracción. La madre debe hacerlo cómodamente, sentada en un ambiente tranquilo y privado. No, en el caso del ambiente tranquilo, como habíamos dicho, tiene que ser un lugar que no sea el baño, ¿no? Porque sabemos que muchas mamás saben que es el único lugar donde van a poderse encontrar tranquilas, ¿no? Pero como sabemos, el baño es un lugar muy contaminado. Entonces, puede ser que la mamá tome todas las medidas, pero el mismo hecho de abrir la puerta del baño ya está tomando contacto con todos los microorganismos por los cuales ya va a contaminar todo lo que va a empezar a tocar, ¿no? Empezando por el succionador, su ropa interior, incluso el mismo pecho. Entonces es importante también este tipo de medidas tomar en cuenta. La madre no debe estar inquieta, con estrés o con algún tipo de dolor. Si lo desea, puede estar acompañada con un familiar o alguien de su confianza. Invitar a la madre a mirar a su bebé. De no estar presente puede tener una foto o una prenda de vestir del bebé. Ello ayuda al reflejo de la oxitocina, ¿no? Esto también es importante mencionar, sobre todo algunas personas que han tenido a sus bebés, ¿no? Donde incluso en la calle suele pasar, ¿no? Que le escuchan llorar a otros bebés y empieza a salir la leche. Entonces, igual esto es importante que se tome en cuenta porque la leche que se queda en la ropa interior, si es que no se utilizan los protectores de la leche suele contaminar, ¿no? Porque como es un factor biológico, una vez más les menciono,
suele ocasionarse este tipo de deterioro, ¿no? Entonces el calor, el ambiente, la actividad de la mamá también va a hacer que se contamine su ropa y es muy importante también aislar esto, ¿no? Para que no se constituya como un factor de contaminación. ¿Cómo se va a realizar esta técnica? ¿No? Ahora sí vamos a ver cómo hay que preparar el pecho para la extracción. Hay que tratar de, como habíamos dicho, estar en un lugar, en un ambiente cómodo, donde la mamá se va a poder descubrir el pechito, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer? Son movimientos circulares que van a ser circulares dentro de la misma estructura y de arriba hacia abajo, que va a favorecer la salida de la leche o va a estimular, ¿no? A que esta leche que está produciéndose dentro del pecho de la madre pueda salir, pero tenemos que masajear para que esto pueda fluir con mayor normalidad y no resulte doloroso para la mamá. Esta extracción puede durar aproximadamente entre 15 y 20 minutos, que sería lo mismo en cuanto a la duración que va a tener si es que amamantaría al bebé, ¿no? ¿Qué tipo de masajes se deberían utilizar durante la extracción? Primero pueden ser circulares alrededor de la areola, ¿no? O masaje circular del pecho, como podemos ver en el gráfico que asemejan o que van contorneando la areola. Luego vamos a pasar a otro tipo de masajes que van a ser de arriba hacia abajo, pero concéntricos en relación al pezón, ¿no? De arriba hacia abajo. Y finalmente tenemos los que van a hacer énfasis en el pezón, ¿no? A manera de una espiral o de un caracol, ¿no? De manera que van desde la parte externa hacia la parte interna. Este tipo de movimientos, uno, van a generar que la madre pueda entrar en calor y pueda facilitar la salida, y otro, la misma estimulación del pecho para activar la prolactina y de esta forma la leche pueda salir, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, igual puede ayudar mucho la foto de su bebé o que otros niños empiecen a llorar. Y si es un lactario, el hecho de que puedan haber otros bebés, ¿no? Que se están amamantando en el mismo lugar también va a favorecer la salida de la leche para su posterior almacenamiento. La extracción manual, por ejemplo, aquí tenemos cómo es que si no está utilizando el succionador, puede hacerlo de manera manual, ¿no? Quiere decir solamente a través de estos movimientos y la compresión del pecho para que la leche vaya a salir a través del pezón y se pueda almacenar en el recipiente, ¿no? Primero hay que posicionar los dedos detrás de la areola, como una C. Posicionar el pecho hacia el cuerpo, ¿no? Es decir, retraerlo hacia atrás. Empezar a comprimir el pecho de forma rítmica entre el pulgar y el índice, es decir, realizar pequeñas compresiones, ¿no? De esa manera también estamos estimulando al pecho y estimulando los conductos galactíferos y galactóforos para poder favorecer la salida de la leche. Mover los dedos a una posición diferente de la forma de estimular y vaciar diferentes lugares del pecho. Movimientos en forma de cruz. Al principio salen gotas y luego chorritos de leche. Eh, Puede ir luego al otro pecho, es decir, empezamos por un pechito y luego el otro, ¿no? Para poder vaciar esto y poder ya em, vaciar todo el contenido de ambos pechos en el recipiente. Cuando se utilizan las pezoneras o estos extractores, o también llamados bombas eléctricas, lo importante es tener un adecuado conocimiento y familiarización de esto, ¿no? Como les digo, también es importante que la mamá se sienta cómoda en relación al uso de estos extractores. Puede hacerlo de manera manual, como habíamos visto, o puede ser también a través de este utensilio, siempre y cuando esté bien higienizado y sobre todo desarmado antes de poderlo utilizar, ¿no? Para poderlo higienizar a través de un cepillito, porque sabemos que en sus estructuras se puede quedar, ¿no? Algún rastro de leche y eso también puede generar contaminación. ¿Cómo es la manera adecuada de poder conservar la leche materna?
Lo que habían preguntado la anterior vez, ¿cuánto tiempo puede durar la leche, ¿no? Una vez que se ha extraído. En relación a esto, la leche materna extraída se puede conservar a temperatura ambiente o en un refrigerador o en un congelador. La evidencia muestra que conserva su composición nutricional, su actividad bactericida y su efecto antioxidante dentro de las 48 horas de ser refrigerada. Pero si excede las 48 horas, es preferible que sea congelada para que conserve la composición nutricional y la actividad bactericida, ¿no? Como habíamos dicho, hay estas características de la crononutrición y habíamos dicho que es importante que la leche del día se le pueda dar durante el día y la leche de la noche durante la noche. Entonces aquí por lo menos vamos a invertir 12 horas en cuanto a su conservación. Incluso podrían ser de días anteriores, ¿no? Pero lo que nos está diciendo esto es que si es que va a pasar mucho tiempo por alguna razón, ya sea viaje o demás, es mejor la conservación a través del congelador y no así del refrigerador. ¿Por qué? Porque en el refrigerador sí se mantiene, pero pierde sus propiedades, sobre todo las que son bactericidas, ¿no? Sobre todo de lo que son las células de defensa y que intervienen en la inmunomodulación del bebé. Entonces, de acuerdo a eso también ver, ¿no? Que dónde vamos a almacenar de acuerdo a la situación que se nos presente, ¿no? Puede ser que la mamá vaya a viajar por una semana y que ha tratado de tener bastantes botellitas llenas, ¿no? Entonces, ¿dónde es el mejor lugar para poder conservar? El congelador, porque va a pasar mucho tiempo hasta que la mamá pueda tener contacto con el bebé. Si no, es decir, si la mamá todos los días, digamos, por su trabajo, son 8 horas que está fuera, pero vuelve a casa, entonces solamente en el refrigerador, ¿no? Porque luego se va a usar esta leche que se ha guardado. Si no, como les digo, el freezer es el mejor, el freezer o el congelador es el mejor lugar para poder almacenar. La conservación de la leche madura extraída para alimentar al bebé, ¿cómo tiene que ser? La temperatura. Temperaturas ambiente de 16 a 29 grados centígrados, ¿no? Cuando la familia o la mamá no tienen refrigerador, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces no se conserva, no se puede conservar, pero en este caso el tiempo de vida óptimo que se puede almacenar la leche son de 3 a 4 horas, si no hay un refrigerador, ¿no? Y a una temperatura de 16 a 29. Cuando las temperaturas son bastante altas, ¿no? Por ejemplo, lugares del Chaco, lugares del oriente donde vaya a haber más de 29 grados, el tiempo de vida útil de la leche también se va a ver afectado. Entonces, lo ideal es que sea solamente cada 2 horas, ¿no? Porque no se va a poder conservar. Si es que la familia no tiene refrigerador, de 6 a 8 horas es aceptable en condiciones muy limpias, ¿no? Entonces acá, ¿por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, ¿no? En un área rural donde no tenemos tal vez muchas comodidades, no hay acceso a servicios básicos, entonces probablemente va a ser mucho más complicada su conservación. Si hay un refrigerador que va a estar a 4 grados centígrados, debe almacenarse en la parte del fondo, no en la puerta, es decir, dentro del refrigerador. ¿Por qué no en la puerta? Porque el refrigerador se va a abrir constantemente. Entonces, al poderse abrir, va a tomar contacto constante con todo lo que son agentes bacterianos y microorganismos del ambiente, ¿no? Entonces, va a estar más eh, vulnerable o se va a someter con más predisposición a su deterioro. Por eso es importante colocar en el fondo, ¿no? Y con su debido etiquetado. En el refrigerador, ¿cuánto tiempo va a durar? 4 días de manera óptima, es decir, conservando todos sus nutrientes, sus propiedades, manteniendo vivas las células, ¿no? De 5 a 8 días puede ser, ¿no? Es aceptable en condiciones muy limpias. En el congelador, a menos 18 grados centígrados, que es la parte superior del refrigerador, ¿no? Que está localizado por una puerta separada. 6 meses puede durar en el freezer y 12 meses es aceptable, ¿no? Y ahora que ha durado tanto tiempo, ¿cómo vamos a descongelar o cómo vamos a proceder para reincorporar, ¿no? Y para poderle dar al bebé, porque así como heladito no le podemos dar.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Se recomienda descongelar de forma gradual, bajando la leche del congelador al refrigerador la noche anterior al consumo del bebé. Una vez descongelada la leche, moverla suavemente con movimientos circulares para distribuir el calor uniformemente. La madre debe saber que la leche descongelada debe ser consumida antes de 24 horas y que no se puede volver a congelar. Quiere decir que una vez que ha salido del freezer va a ir al refrigerador, pero no puede volver al freezer o al congelador, ¿no? No puede volver, ¿por qué? Porque entonces ya se va a deteriorar, igual que con las prácticas de manipulación de las carnes, ¿no? Igual la carne que sale del refrigerador no puede volver. Entonces, eso también es importante porque ya pierde sus propiedades. Si la madre necesita completar una medida, puede agregar leche extraída en el momento. También es posible Claro, antes de congelar. verlo, manos para esto son, más para darla. ¿Cuáles son esos sistemas? Son cuatro. Ya. Como les iba diciendo, ¿no? Se debe entibiar la leche hasta alcanzar una temperatura similar a la corporal, colocándola en un envase con agua tibia. No se somete al fuego porque afecta a las sustancias probióticas y algunas células vivas. Es decir, no hay que hacer hervir la leche. Lo único que vamos a hacer es utilizar baño María. Y tampoco podemos utilizar baño María inmediatamente salido, es decir, sacar el frasquito o el recipiente directamente del congelador. ¿Por qué? Porque en este caso también va a haber una manera de, es decir, el cambio va a ser demasiado brusco. Entonces, como habíamos visto, tiene que haber una adaptación a la temperatura donde va a pasar 24 horas en el refrigerador y luego recién vamos a hacer que un baño varía nos permita normalizar la temperatura, ¿no? Para que le podamos dar al bebé. ¿Cómo vamos a administrar la leche extraída? Es decir, la leche materna, pero que hemos reconstituido, ¿no? Que la hemos guardado en el refrigerador o en el congelador y luego le vamos a dar al bebé. No vamos a hacer uso de chupones, no vamos a hacer uso de mamaderas. ¿Por qué? Porque no le podemos dar, es decir, ya una vez que ha salido del pecho no podemos volver a que tome contacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Hacer uso de una cucharilla o directamente del recipiente. Como les digo, no es adecuado utilizar el chupón porque vemos que el chupón tiene bastantes situaciones negativas en relación al desarrollo de los dientes del bebé, el desarrollo de microorganismos y se relaciona mucho con lo que son em, el desarrollo de infecciones, ¿no? Infecciones gástricas, infecciones respiratorias a causa de la proliferación bacteriana dentro del chupón. Entonces, no vamos a hacer uso, no es una práctica que tenemos que recomendar porque es negativa, sobre todo al momento del crecimiento de los dientes, ¿no? Donde los dientes suelen irse para atrás, es decir, se van a desorganizar y el niño puede tener problemas en el caso del crecimiento, ¿no? De los dientes. Em, ¿Cómo vamos a hacer entonces en este caso? Vamos a hacer con ayuda de una cucharilla o del vaso directamente, ¿no? Vamos a colocar al bebé en posición semisentado. Tener en cuenta que un bebé de 4 meses empuja hacia afuera lo que toca con la lengua, ¿no? Porque no hay todavía el reflejo de detrusión. Por ello, la persona que lo alimenta debe evitar tocar la lengua con la cuchara o con el vaso, directamente a la boquita, ¿no? Porque si no va a escupir y vamos a desperdiciar esta leche tan valiosa que estamos guardando. La leche entibiada no puede o no debe volverse a refrigerar, ¿no? Es decir, nada, todo lo que sale no puede volver a entrar. Y debe eliminarse la leche que no ha tomado el bebé, ¿no? Pero como vemos que esta es una leche tan importante, no podemos darnos el lujo de desperdiciarla, ¿no? De desecharla. ¿Qué cantidades tiene que tomar de leche el bebé, ¿no? Una vez que se ha extraído, porque no va a ser lo mismo que la mamá le dé a que se tenga que medir, ¿no? ¿Cuánto se le va a dar?
En la edad de 0 a 6 meses, la lactancia materna exclusiva es la que se va a dar a libre demanda, según lo requiere el bebé, sin horarios ni medición de la cantidad. Cada bebé tiene su patrón de lactancia y regula la cantidad que necesita para alimentarse. Por ello es importante poder identificar las señales tempranas de hambre que indiquen que quiere lactar. Hay que tomar en cuenta la capacidad gástrica del bebé, ¿no? O el tamaño del estómago para poder dar lo que necesita el bebé. No le vamos a sobrecargar porque también podemos generar reflujo, ¿no? Y por tanto también la eliminación de la leche. Entonces, durante el primer día de nacido son 5 ml, considerando que el tamaño del estómago del bebé es como una uva. Durante el tercer día ya aumenta de tamaño, ya es del tamaño de una nuez, ¿no? Aproximadamente, y es 20 ml la cantidad que necesita. Durante el séptimo día, 45 ml, ¿no? Y es ya casi del tamaño de un limón, porque lo hemos venido estimulando a lo largo del tiempo. Cuando ya tiene un mes, ya el tamaño de su estómago es como el de un huevo, ¿no? Y ya en este tamaño se puede tomar la medida de 70 ml, ¿no? Para su alimentación. Entonces vemos cómo desde el día 1 hasta el día 30, este estómago ha tenido una estimulación bastante importante y ha crecido. Y esto no solamente es a nivel gástrico, sino a nivel de todo el cuerpo del bebé, ¿no? Donde este niño ya empieza a crecer y empieza incluso cada mes a aumentar 1 centímetro. Entonces es importante su crecimiento y desarrollo. Y de esa forma es que podemos tomar en cuenta la intervención, ¿no? Sobre todo a nivel de la conservación de lo que es la leche materna, siendo que es un alimento tan importante y sobre todo a nivel de la sugerencia que podemos dar a las mamás, ¿no? En el área urbana, sobre todo, donde las mamás no pueden o se les dificulta por sus actividades. Entonces, hacer este tipo de prácticas o recomendarlas ayuda mucho, ¿no? Sobre todo en cuanto a la prevención de las enfermedades crónicas, ¿no? Porque la leche materna se constituye como un factor protector del bebé. Entonces, aquí vamos a activar lo que es la participación o la intervención que ustedes quieran desarrollar de esta temática. Si gustan, por favor, activen su micrófono. Si les ha parecido importante o si se han visto identificados o si desean, ¿no? Participar en relación a esto. ¿Nadie tiene preguntas o tal vez alguna participación? Karen, por favor, si gusta puede activar su micrófono. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas. Sí, se escucha muy bien. Buenas noches. Muy interesante, muy necesario. Nosotros en la práctica de la salud, de toda esta vigilancia de la lactancia, del cuidado del bebé, que se le hace a la madre, las recomendaciones, todo eso le hacemos siempre hincapié antes de cuando se va a su casa con manos, partiendo del centro de salud, para que ella pueda tener en cuenta todos esos detallitos que va a hacer que este niño tenga una lactancia mejor y la madre tenga también una recuperación mejor, ¿no? En su puerperio. Bueno, como un resumen de una puericultura para enseñarle a la madre todos estos cuidados y recomendaciones, pero muy bonito el ejemplo. Muchas No sé, gracias, Karen. Está bien. ¿Alguna otra persona que quiera participar? No sé si aquí alguien ha trabajado con esto de las acreditaciones de los hospitales amigos de la madre y del niño. Tal vez alguien puede compartir su experiencia, cómo es. Generalmente, bueno, yo donde he tenido la oportunidad de realizar es en una, o sea, como parte de una ONG. Entonces, las ONGs generalmente participan como una institución ambigua, es decir, como
poco parcializada, es decir, para no apoyar ni a unos ni a otros, ¿no? De esa manera, la intervención ayuda a que la evaluación sea imparcial, ¿no? Que no se vaya a ir a favorecer al hospital ni tampoco a perjudicarlo, para poder finalmente obtener la puntuación que merecía la institución, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si van a haber puntos que no se están tomando en cuenta de la mejor forma, es decir, que no se están practicando, entonces se van a tratar de mejorar. Por eso es importante que sea totalmente imparcial, ¿no? Porque esto ayuda bastante al mejoramiento de los procesos que se van a dar. Sobre todo esta parte de la atención en la primera hora del recién nacido. Porque, como les digo, a veces se deja de lado, ¿no? Porque se trata de priorizar algunas otras cosas, incluso cuando el niño nace, ¿no? Tratar de ver que esté vivo, que pueda respirar. A veces el personal se olvida por mantener vivo al niño, mantener viva a la madre, entonces se deja de lado esto que también es importante. Pero como les digo, como se hacen las observaciones, ya hay un comité, ¿no? En muchos hospitales seguramente ustedes han tenido la oportunidad de participar, el comité de la lactancia materna. Entonces ellos se organizan de manera que velan, ¿no? Entonces hay un responsable en el área de la maternidad, de los maternológicos o en el área de parto, hay un responsable que puede ser una enfermera, un médico, ¿no? Que se turnan para poder velar porque estos puntos se cumplan. Es decir, una persona solamente designada para ver que se vaya a dar el apego piel con piel, el movimiento de reptación y que se consume el calostro. Entonces, esta persona tiene la responsabilidad de ver, ¿no? Si es que el cirujano o el personal está ocupado en otras cosas, este personal solamente está encargado de hacer que estos pasos se cumplan. Entonces, de esa forma, ¿no? Es que se vela porque este derecho que tiene el bebé de poder consumir este calostro se pueda cumplir. Desde luego también viene, ¿no? Lo que sería la BCG, ¿no? Que es la primera vacuna propiamente dicha que va a recibir. Entonces, también habrá una enfermera que se va a encargar de esto. Pero obviamente esto ya es como parte del esquema de vacunación que va a recibir el bebito, ¿no? Pero de todas formas, igual, generalmente en los hospitales son las enfermeras, ¿no? Las que se encargan de esto. Hay una enfermera vigilante o de vigilancia, ¿no? Que se va a encargar de organizar esta parte, ya sea designando, haciendo turnos, roles y demás, para que este representante de la lactancia materna participe en cada parto que vaya a haber y se garantice, ¿no? Que por cada nacido vivo se pueda dar este proceso. ¿Alguna otra persona que quiera tal vez tomar la palabra? He visto recién la participación de algunos compañeros, ¿no? Que tal vez antes no estaban. Gustavo Sánchez, si nos puede compartir de en qué trabaja, si usted es personal de salud o en qué área se desenvuelve. ¿Está presente, Gustavo? Sí, sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Trabajo, trabajo en el Hospital Madre Obrera de Yayagua y soy ginecólogo obstetra y como usted dice, ¿no? También tenemos allá el servicio de la certificación, que lo hicimos el año pasado. También vinieron de los del ministerio a evaluarnos y acreditamos esta situación de la lactancia materna. Muy bien, lo importante también es que se emite una nota, ¿no ve? De la evaluación se da una nota, entonces no Sí, solamente, sí, no solamente sea, digamos, el personal de salud, sino todo el hospital. Entonces, si digamos sacan de 95 a 100 si no me equivoco, es, ¿no ve? La nota mayor de aprobación. 98 sacamos, sí, sí, así es, doctora. Sí, Qué bien. certificamos al hospital. Muy bien, súper bien, ¿no? Y cuando ya, sobre todo si en su caso ha participado el Ministerio de Salud, entonces se hace una placa, si no me equivoco, o se hace algún tipo de, digamos, que se pone en contacto con la población para que se sepa, ¿no? Que este hospital ha sido acreditado.
Sí, también nos dan los certificados con reconocimiento por el ministerio y estamos esperando. Tarda, ¿no? En llegar. Hasta ahora no nos están llegando, pero ya nos dijeron que el próximo mes nos van a entregar. Muchas gracias, Gustavo. Ah, ok, Tal vez, doctora, gracias. tal vez alguna otra persona que guste participar, ¿no? De su experiencia. Aprovechemos este lapso hasta que se animen a tal vez participar. Ahora que estamos con más personas, les menciono que en la plataforma está ya lo que es la evaluación de el examen final. Entonces pueden ya acceder a la plataforma y pueden ya descargar el archivo para poder resolver, ¿no? Son 11 preguntas. Entonces esas preguntitas ustedes las responden, adjuntan su archivo como lo hacían con la tarea, adjuntan su archivo con respuestas y ese va a ser su examen, ¿no? Y es sobre 40 puntos. Entonces, las personas que han venido desarrollando de manera constante, ¿no? Sus trabajos, foros y tareas, entonces a eso se le va a sumar los 40 puntos, ¿no? Todo lo que ha sido el desarrollo de la práctica de las 4 semanas tiene un valor total de 60 puntos, ¿no? Cada foro vale 5 puntos y cada tarea vale 10, ¿no? Entonces, cada semana se suman 15 puntos. Entonces, 15 por 4 son 60, ¿no ve? Y de esa forma, esos 60 más los 40 del examen son los 100 puntos. Entonces, eso sí, recomendarles que no pierdan la oportunidad, ¿no? De tener una calificación óptima porque lo pueden realizar, ¿no? Se puede tener una buena nota. Sobre todo que les va a servir bastante en la práctica, ¿no? El caso del cuestionario del examen final para poder unir todo lo que hemos ido viendo y poderlo consolidar, ¿no? Es decir, para que les sirva, para que lo puedan ir recordando a largo plazo. Entonces, aquí tenemos una preguntita. Eh, ay, una consulta nos dice Andrea. Las calificaciones ya están en la plataforma. En el caso de la última semana todavía no. En relación a eso sí me he venido atrasando un poco, pero de la semana 1 y de la semana 2 ya están. Entonces solamente falta de la semana 3, ¿no? Y yo considero que hasta el día de mañana ya eso lo van a tener disponible para que puedan revisarlo. En el caso del examen es hasta el domingo 2 de marzo. Entonces tienen esta semana, ¿no? Para poder ir haciendo. En el caso del foro y de la tarea 4 también es hasta el domingo 2. Entonces, como les había dicho, para no perjudicar, ¿no? El desarrollo del carnaval, porque va a ser sábado, lunes y martes. Entonces, para que tengan el tiempo ya libre, ¿no? Así pueden disfrutar con más tranquilidad. De todas formas, como les había dicho, si es que existieran personas que necesitan ampliar el tiempo, de igual forma se va a ver, ¿no? De acuerdo a su requerimiento, pero tomen en cuenta que la fecha es hasta el domingo. Solamente eso, ¿ya? Igual, si es que hubiera alguna persona que no tuviera, digamos, la nota de 71 de aprobación, entonces igual va a haber la activación del examen de recuperación, como lo hemos venido haciendo anteriormente, ¿no ve? Entonces, eso también, si es que alguien, ahora si todos aprueban, entonces obviamente no se va a activar, pero si hubieran personas que necesitan tener este examen, va a estar hasta el domingo 7 el activado, ¿no? Pero esto en caso de requerirse, de igual forma se les va a estar comunicando a través del grupo de WhatsApp si fuera necesario. ¿Alguna otra participación tal vez? Solamente recomendarles, ¿no? Que esta va a ser ya nuestra última clase y ya van a empezar otro módulo posteriormente. Entonces, no sé la verdad si va a ser el lunes que vayan a empezar. No tengo esto bien claro. No sé, no sé la verdad, ¿no? Tal vez vayan a empezar
en feriado, pero generalmente los feriados se da descanso, porque el personal administrativo también va a descansar. De todas formas, no sé cómo se haya quedado, eso se verá, ¿no? Con la parte administrativa y con el docente que va a dar el siguiente módulo. De todas formas, igual estar atentos, ¿no? Para que puedan pasar las clases normalmente. ¿Alguna preguntita? Creo que ya no tenemos preguntas. ¿No? Participación. Gracias. Sara nos dice, está todo claro. Muchas gracias. Bárbara Díaz igual nos dice gracias, ¿no? Gracias a ustedes. La verdad me ha parecido un grupo muy ameno, ¿no? Un grupo activo. Yo sé que a veces no se puede estar en todas las clases, ¿no? Porque obviamente a veces hay turnos o a veces hay unas situaciones personales y demás, ¿no? Entonces, no hay problema. Lo que sí no dejen de participar en la plataforma, porque eso también va a ayudar bastante para su nota. Entonces, solamente eso, yo creo que vamos a parar aquí. Les agradezco mucho su participación, sus intervenciones. Entonces, les deseo mucho éxito en el desarrollo de su diplomado, que tengan un buen resto de jornada y pasen unas felices fiestas de carnaval. Buenas noches.